Hola nuevamente chicos, el día vamos a ver otro tema del grado noveno del área de ciencias naturales que tiene que ver con las leyes de Mendel. Si ustedes no saben quién era Mendel, básicamente, bueno, su nombre completo es Gregor Mendel y él era un monje que básicamente le gustaba las plantitas mucho y le gustaba hibridizarlas para ver cuál era el resultado final. Entonces él lo que hacía era, por ejemplo, tomaba una plantita que tenía una flor roja y la mezclaba con una plantita de flor blanca y esperaba que pues las hijas tuviesen alguna característica parecida a los padres o una mezcla de ambos. Y a través de todos estos experimentos él se dio cuenta de muchas cosas, bueno, y desarrolló básicamente tres leyes. Bueno, en algunos textos ustedes encontrarán que son dos, porque básicamente la tercera es muy similar a la segunda, así que lo importante es que entendamos básicamente lo que quería decir Mendel, más allá de si pensamos que son solo dos leyes o tres leyes. Bueno, entonces miremos la pregunta antes de ir a explicar las leyes. Y la pregunta me dice así: un veterinario quiere crear una raza nueva de perros, por lo tanto escoge dos razas puras que tienen algunas características. Por ejemplo, un perro es alto y con pelaje corto y el otro perro hembra es bajo con pelaje largo. El veterinario decide realizar un cruce y esperar cómo salen las nuevas crías. Este tipo de ensayo se conoce como A, primera ley de Mendel, B, segunda ley de Mendel, C, tercera ley de Mendel o D, cuarta ley de Mendel. Bueno, hay una respuesta que ya podemos desechar y es la D, porque no existe una cuarta ley de Mendel. Como les decía, en algunos textos ustedes encontrarán que solo hay dos leyes de Mendel, en otros hay tres, porque básicamente de la segunda derivaron una tercera, pero lo importante es que ustedes sepan que cuarta ley en ningún tipo de literatura se encuentra. Bueno, ahora sí veamos las tres leyes de Mendel para entender un poco mejor esto. Y la primera ley nos dice lo siguiente: es el principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿esto con qué se come? Esto quiere decir básicamente que si yo uno dos seres vivos que son razas puras, voy a tener unos, digamos, descendientes o unos hijos que todos son iguales entre sí. Y vamos a hacer un cuadrito aquí a ver si ustedes me entienden un poquito mejor. Entonces yo tengo el cuadro de probabilidades de Mendel, ¿cierto? Que eso ustedes lo han visto en muchas ocasiones, ¿cierto? Lo tengo acá, así, y aquí. Y acá voy a tener, digamos, las características de la mamá. Vamos a decir que ella es dominante completamente, AA, y el papá es completamente recesivo. Quiere decir que aquí yo voy a tener una mezcla de A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, y así para todos. Entonces, por ejemplo, si la característica dominante del perrito es que sea de color café oscuro, entonces yo voy a tener aquí que todos los hijos tienen el mismo fenotipo en unos entre otros, o sea, todos tienen la misma característica física, ¿listo? Puede que no tengan el mismo genotipo que el papá y la mamá, pero entre sí todos son iguales, tanto en genotipo como fenotipo. Bueno, y yo sé que estos conceptos son algo nuevo de pronto para ustedes, pero el genotipo básicamente es la configuración genética que tiene un ser vivo. Entonces eso quiere decir que acá tiene una letra A mayúscula o un gen dominante y una partecita recesiva. ¿Listo? Ese es el genotipo, que tengo un gen dominante, una partecita y el otro recesivo. Y el fenotipo son las características físicas que yo tengo. Yo puedo tener una partecita dominante y otra partecita recesiva, pero físicamente lo que yo muestro es la característica dominante, ¿listo? ¿Y qué es dominante y qué es recesivo? Un gen dominante quiere decir que es el que más se presenta en una población, el que nosotros más vemos, y el gen recesivo es el que menos se presenta, pero que de todas maneras queda ahí como escondidito en la genética. Bueno, no quiere decir que ese gen recesivo desapareció, pero no se va a ver físicamente en el hijo. Por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene color de piel normal, ¿cierto? Una persona bien, por ejemplo, digamos trigueña, una persona que tiene la piel color canela. Bueno,
y se casa con una persona que es albina. Albinas son las personas que son muy, muy, muy blancas, que ustedes ya ven que esas personas para mirar tienen problemas porque son ya muy blancos y el sol les molesta muchísimo. Entonces esas dos personas se casan, la persona trigueña que tiene color de piel normal y la persona albina que tiene un gen recesivo. Entonces esta trigueña es dominante y esta albina es recesiva. Ellos se casan y tienen hijos y la probabilidad va a ser de que la mayoría de los hijos tengan características dominantes. ¿Por qué? Porque ese gen recesivo queda opacado por el dominante. ¿Listo? Entonces, la primera ley de Mendel, para recapitular, nos dice básicamente que si yo uno dos individuos, razas puras, y básicamente hago que procreen, los hijos de estos animalitos o estos seres vivos van a ser todos iguales entre sí. Entonces, si los colores dominantes o el color dominante de pelo era color café oscuro, entonces todos los perritos o todos los gatitos o todos los seres vivos van a tener el mismo color de piel y van a tener la misma configuración genética entre sí. ¿Listo? Miren, porque todos acá son A mayúscula, A minúscula. No son iguales a la mamá ni al papá, ¿cierto? No son iguales en fenotipo, porque miren, la mamá es A mayúscula, y el papá es A minúscula, A minúscula. O sea, estos hijos no son genéticamente iguales ni al papá ni a la mamá, pero sí tienen la característica dominante, o sea, sí se parecen fenotípicamente, o sea, sí se parecen físicamente a uno de los dos y son iguales entre ellos, o sea, tienen la misma configuración genética los cuatro y los cuatro tienen la misma característica física. Entonces esa es la primera ley de Mendel. La segunda me dice básicamente que si yo tengo un cromosoma así, ¿cierto? Y ese es el cromosoma de la mamá. Entonces ella es dominante en sus dos alelos. Y este es el cromosoma del papá. Bueno, entonces el principio de segregación me dice que cuando hay reproducción, este cromosoma se va a partir en dos y cada uno de los alelos se va a separar. ¿Listo? Entonces este alelo, que es dominante, se va a separar y se va a unir con uno de los alelos de acá. ¿Listo? Entonces básicamente cuando den origen a otro ser vivo, ese ser vivo va a tener un alelo de la mamá y un alelo del papá. ¿Listo? Entonces básicamente me dice que los cromosomas se segregan o se separan para poder unirse con otro alelo y dar origen a otro ser vivo. Básicamente es como si nos dijera que la mitad de nuestro genoma, la mitad de nuestra configuración genética viene de nuestra mamá y la otra mitad de nuestro papá. ¿Listo? Eso es lo que dice la segunda ley de Mendel. Y la tercera ley de Mendel, que es básicamente una extensión de la segunda, básicamente lo que nos dice es que los genes se desarrollan independientemente unos de otros. Por ejemplo, el color de mis ojos no afecta el color de mi cabello. Por ejemplo, yo puedo tener gen dominante para color de cabello. Por ejemplo, el color dominante en mi familia era castaño claro. Y yo tengo el cabello del color castaño claro porque tengo la característica dominante en mi cabello. Pero en mi color de ojos la característica dominante es el color café oscuro. Pero yo tengo ojos azules. Lo que querría decir que a pesar de que yo tengo la característica dominante en color de cabello, no necesariamente la tengo que tener en los ojos. El desarrollo de las características es independiente una de la otra. O sea, mi color de piel no influye en el color de mi cabello, el color de mi cabello no influye en el color de mis ojos, etcétera, etcétera. Eso depende de la configuración genética de ese cromosoma específico que me dice de qué color va a ser cada parte de mi cuerpo o de qué forma. ¿Listo? Entonces, esa es la tercera ley de Mendel. ¿Listo? Y ahora, pues regresemos aquí a la pregunta. En la pregunta, básicamente, tenemos que ya podíamos
saber que la respuesta D no era la correcta y tenemos 3 respuestas de dónde escoger. ¿Será que esto que me está diciendo el señor es primera ley de Mendel, segunda ley de Mendel o tercera ley de Mendel? Miremos. Aquí el señor está tratando de crear una nueva raza de perros o de dar origen a una nueva racita de perros. Así que lo que él quiere es básicamente que se combinen, ¿cierto?, los alelos de la mamá con los alelos del papá para dar origen a otro ser que sea diferente. ¿Listo? ¿La primera ley de Mendel nos dice eso? No, miren. La primera ley de Mendel lo que nos dice es que si yo cruzo 2 seres de raza pura, 2 perritos de raza pura, todos sus hijitos van a ser iguales en cuanto a características físicas, lo que yo puedo ver, y también en cuanto a características genéticas. O sea, todos tienen el mismo fenotipo, si ven, alfa A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, todos son así. Y si yo los veo, todos son del mismo color o de la misma característica. Pero eso no me asegura el surgimiento de una raza nueva, porque miren, aquí el fenotipo, o sea, las características físicas son iguales a las de un papá. Entonces ahí no estaremos como tal dando origen a una nueva raza en sí. Bueno, entonces la A no es. Miremos ahora la C. La tercera ley de Mendel me dice básicamente que si yo tengo mi pelo café oscuro, eso no quiere decir que yo vaya a tener también los ojos de ese color, sino los puedo tener de otra manera. O sea, básicamente una característica no influye en la otra. Esto tiene que ver con lo que me están pidiendo acá de desarrollar una nueva raza de perritos. No, ¿listo? Aquí la respuesta es la B, porque miren que la segunda ley de Mendel básicamente me dice que los genes se segregan. ¿Qué quiere decir eso? Que una partecita del cromosoma de la mamá se separa, un alelo, porque eso se llaman alelos, un alelo se separa del cromosoma de la mamá y ese alelo va y se une al alelo del papá y forman un nuevo individuo, que ese individuo ya tiene ciertas características diferentes porque ya es una mezcla, digámoslo así, entre los dos, es 50% el papá y 50% la mamá. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la B. Listo, chicos, ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.